El día de hoy estamos con el doctor José Arturo Luna Vargas y en primer lugar quiero comenzar contando también cómo yo pude conocerlo inicialmente y fue a través de una pregunta, de una curiosidad y de personas que se me acercaban con situaciones de consumo en drogadicción. Entonces encontré un libro en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, fue. Y allí este libro se llama Logoterapia y Drogadicción. Allí comencé como a conocer un poco del doctor y luego estuve en el encuentro internacional de counseling y, y bueno, el doctor Arturo es director del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia. También ha venido teniendo una experiencia académica con el doctorado en Humanidades y Humanismo, con énfasis en psicología, y de la Universidad San Buenaventura. Y es profesor visitante de 3 universidades europeas y 7 suramericanas. Doctor, yo también quisiera que usted nos cuente un poco de usted y además algo que me ha causado curiosidad cuando comencé a leer también su perfil, parte de su perfil, es cómo fue esa experiencia de estudiar allí en Italia y de tener de profesora a Víctor Frank. Bien, bien, Diego, gracias por esta oportunidad de diálogo. Gracias. Mira, bueno, yo viajé en los años 86 al 90, viajé a Italia a especializarme en problemas de adicciones. Justamente yo era psicólogo de la Universidad Nacional y viajé a especializarme en adicciones y después me especialicé y me quedé trabajando allá 5 años en Italia, del 86 al 90. Y estando en Italia, yo no sé si tú sabes que, digamos, el discípulo más famoso de Víctor Frank es Eugenio Fisotti. Eugenio Ujú. Fisotti tiene un doctorado en filosofía, teología y en psicología, y él es el que más ha escrito sobre Víctor Frank. Eugenio escribió cerca de 55, 56 libros sobre Víctor Frank y la logoterapia. La persona Ujú. que más ha escrito en el mundo sobre esto. Y yo lo conocí a él porque incluso yo vivía muy cerca de la universidad donde él trabajaba, en la Pontificia Salesiana de Roma. Yo vivía muy cerca, coincidencialmente. Sí, Y señor. ahí fue que primero conozco a Eugenio Fisotti, que es, digamos, fue como el alumno preferido de Víctor Frank, digamos, y además el que más escribió sobre logoterapia. Y ahí es que yo conozco a Víctor Frank porque Víctor Frank estaba por venir a Europa en ese momento, perdón, a Roma, ¿no? Víctor Frank pues estaba viviendo en Viena, en Austria, su casa, y estaba por venir a Roma a un congreso internacional en Montecatini, Italia, una ciudad muy bella, entre otras cosas. Y ahí es que yo me entero y yo le digo a Eugenio, yo quiero participar de este congreso con Víctor Frank, quiero conocerlo a él, ¿no? Y logro entrar en este congreso a las carreras, digamos, porque ya el cupo estaba cerrado, era muy difícil, en fin. Y ese es mi primer encuentro con Fran, eso estamos hablando en mayo del 87. Wow. Conozco a Fran ahí, ¿no? Y ahí es que yo comienzo a asistir, ¿sí? A seguir a Fran en esos 5 años que estuve en Europa, ¿sí? Y Fran venía muchas veces, él todos los años venía a Italia porque estaba Eugenio, su discípulo preferido, y a cursos y seminarios y todo eso. Y ahí yo tengo oportunidad pues de hablar, de dialogar con Víctor Fran. Víctor Fran hablaba 7 idiomas, siete Ujú. idiomas hablaba Víctor Fran. Y él había estado en Sudamérica por los años como 50, 60, había estado en Centroamérica y había estado en Argentina. Sí, señor. Incluso dicen que parece que tuvo una venida fugaz a la Universidad Nacional de Colombia, pero eso todavía no se ha como aclarado bien. Sí, Pero señor. parece que él llegó a estar muy fugazmente, algo así en la Nacional, pero ese dato todavía no se puede confirmar. Lo que sí Ok. se confirma es que estuvo en Centroamérica y en Argentina. Entonces él entendía y hablaba algo de español, ¿no? Porque además Sí, en Argentina es muy fuerte la logoterapia, entonces él viajó allá. sí. Fran era una persona muy humorista, muy chistosa, ¿no? Era una persona muy humorista. De hecho, la intención paradójica, que es una técnica de él, que si
la conocen, la técnica de la intención paradójica. Recuerden que esa técnica que es creada por Víctor Frank es una técnica donde se emplea la risa, el humor o la Ah, tomadura de pelo, ¿no? La intención paradójica. sí, Entonces, señor. esa técnica refleja un poco el temperamento de Frank, un tipo muy humorista. Bueno, era una persona muy, digamos, muy fogosa en el escenario. Si ustedes han visto videos de Fran, eso los puede uno ver los videos de Fran, se dan cuenta que era un tipo muy fogoso en el escenario, en las conferencias, un tipo muy activo, muy... Fran era un tipo primario, o sea, digamos, recuerden que primario está en alguna definición que se da en psicología primario y secundario, flemático. El flemático es Ah, el ok. que es muy Sí, sí. calmado, muy tranquilo, muy sereno. Fran era lo opuesto, Fran era un volcán, Fran, ¿no? Muy primario, explosivo, digamos, ¿no? Muy Ah, sanguíneo también como persona, como sí, tipo, sí. ¿no? Muy extrovertido. Y ahí Fran tenía una gran formación interdisciplinaria, o sea, Fran era, recuerden que era neurólogo, era psiquiatra, era médico, y él tiene un doctorado en filosofía, que lo consigue hace los 42, 45 años, él saca su doctorado en filosofía. O sea, Fran tiene una formación interdisciplinaria muy fuerte, muy fuerte. Y Fran era también una persona que veía la logoterapia, por eso él define la logoterapia es un complemento de la psicoterapia, ¿no? O sea, la logoterapia o terapia del sentido y significado, ¿no? Recuerden que Sí. logoterapia quiere decir curación por medio del sentido y significado. O también quiere decir tercera escuela vienesa psicología, ¿no? La primera escuela vienesa de psicología es el psicoanálisis. Y la tercera escuela vienesa es la de la logoterapia de Víctor Frank, ¿no? Sí, señor. Entonces, digamos, Frank veía la logoterapia como un complemento de las psicoterapias. O sea, Frank siempre buscó el diálogo interdisciplinario, transdisciplinario, transnacional. Ser una persona de una mentalidad muy global, muy abierta, ¿no? Él era judío, ¿no? Frank era judío y una persona que yo te lo puedo decir en síntesis, Sí, me hacían señor. esta pregunta hace poco, en estos días también me hacían una entrevista, no me acuerdo dónde fue, Sí, señor. y Fran, digamos, para mí hay un antes y un después de conocer a Víctor Fran. Yo en la Nacional, donde estudié psicología, en fin, yo nunca supe de la logoterapia ni de Víctor Fran, no supe que él existía. Yo conozco es cuando, digamos, de casualidad, viviendo en Roma, andando por las calles una noche de descanso, veo una librería y veo un libro de logoterapia que era escrito por Eugenio Fisotti. Entonces yo vi ese libro en esa librería y dije, qué extraño, logoterapia, ¿qué querrá decir Es. eso? Yo compro el libro de logoterapia y veo que el autor es Eugenio Fisotti. Comienzo a averiguar ahí Eugenio Fisotti, este profesor, de dónde era, y ahí sé, por los datos que están en el libro, de que era profesor de la Pontificia Salesiana, y yo curiosamente vivía ahí en Montesacro, en Roma, Montesacro, Sí, que queda señor. muy cerca de la universidad. Entonces yo al otro día, a los 2 días, me voy a buscarlo personalmente. Entonces ahí fue que, Mm, bueno, en fin, ya lo que expliqué antes, conocí a Fran. Entonces, sí, en síntesis te digo que hay un antes de mi vida como persona y como psicólogo, como profesional y como persona, hay un antes de y un después de. Fran sí realmente cambió mi vida como profesional primero de la psicología y obviamente como persona humana, ¿no? Bueno, sí, señor. eso así como en síntesis, Diego, sí. Ah, qué bueno, qué interesante también como esa, en ese buscar también suyo, es el estar en un lugar, en un contexto geográfico y la curiosidad de un libro, de una palabra, también llevarle como esa determinación de buscar también el autor. Y bueno, todo esto, como usted ha dicho, de un antes y un después, me alegra que nos cuente de esa manera. Y de acuerdo a esto, también yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo le podríamos decir a un adolescente, a un joven, bueno, al ser humano en sí, pero al adolescente y joven que quizás está como en esta búsqueda, esta exploración, por qué es importante el sentido de vida?
buscarlo, porque es importante buscar el sentido de vida. Ya, sí. Mira, a ver, recordemos que hay unas investigaciones de Elizabeth Lucas. Sí. Elizabeth Lucas es una discípula de Frank que ha escrito muchos libros, habrá escrito unos 20 libros. Elizabeth Lucas, ella vive todavía. Ella tiene un doctorado en psicología experimental y uno de los temas que ella trabaja es justamente ver cómo, digamos, las personas que le encuentran un sentido a su vida, ¿no? Que logran encontrar un para qué vivir, un motivo para vivir, para luchar, esas personas tienen mejor salud también orgánica, biológica, ¿sí? Entonces, Lucas en sus investigaciones plantea ese tipo de descubrimientos, es decir, cuando la gente tiene sentidos de vida, motivos para vivir, vive más años, es más saludable, su sistema inmunológico mejora, ¿sí? Por eso es que ahí viene un poco los estudios de lo que hoy día se llamaría, pues hoy día hay ya muchos avances, lo que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Psiconeuroinmunoendocrinología, que es una Sí. ciencia interdisciplinaria que tiene que ver así con esos cuatro términos, ¿no? Lo endocrino, lo inmunológico, lo psicológico, ¿sí? Y todo este tema del sentido de vida. Entonces, digamos que hay unas evidencias, unos indicios experimentales en las investigaciones de Elizabeth Lucas que Sí, hacen señor. ver que es muy importante que uno le descubra el sentido a lo que le pasa a uno o el sentido para qué vivir, digamos, porque son como un macro sentido, un macro, o sea, un sentido global o Sí, un señor. suprasentido, que se habla también un suprasentido, macro, global, pero un microsentido, o sea, si yo me pego ahora que me levanto y me pego, por ejemplo, con la ventana del baño, por decir algo en la cabeza, Sí, señor. ese hecho pequeño también le puedo descubrir un sentido o un para qué yo me Me golpeé golpeé. sin darme cuenta con la puerta del baño. ¿Sí ves? Ese es un microsentido. ¿Un para Ya, qué? Y un sí. suprasentido es cuando ya uno, digamos, uno tiene como una ley o uno descubre una ley o un principio. Supra en latín quiere decir sobre, ¿no? Suprasentido. Sí, Entonces, señor. es una ley que está sobre mí, una ley que me ayuda a encontrar y descubrir sentido de todas las cosas que me pasan ya, ¿no? Es algo más global. Entonces, digamos que es importante, ¿no? Para el ser humano, Sí, no señor. solo la voluntad de placer y la voluntad de poder, sino la voluntad de Ujú. sentido. Ese No. es un postulado de la logoterapia, ¿no? Que dice, eh, si yo no desarrollo mi voluntad de sentido, puedo caer en la crisis existencial. Uno Ajá. de los grandes problemas del ser humano hoy día es que la gente se queda solo en la voluntad de placer y el Señor. joven tiene esa tendencia a quedarse en la voluntad de placer solamente, el joven. O sea, lo que le gusta, lo que es rico, lo que es sabroso, el placer, las drogas, el sexo, la música, el trabajar poco. Sí, y eso son etapas que uno va quemando y todo, pero no se puede quedar ahí en que la vida es solamente placer, porque era lo que decía, por eso se habla de que Freud o el psicoanálisis Sí, de señor. Freud, de alguna manera se puede decir desde algunas epistemologías que la síntesis es voluntad de placer. O sea, ¿qué es lo que mueve al ser humano? El placer. Uno se mueve por placer, ¿sí? Ujú. Por comer una buena comida, por una playa, por un paseo, en fin. Entonces, por eso se dice que de alguna manera el psicoanálisis puede decir que uno se mueve por el placer. Después, Alfred Adler, que fue discípulo de Freud, el que crea la segunda escuela de Venecia de Psicología, va a decir que uno se mueve por el poder. Y veamos los políticos colombianos en este momento, la carrera que hay para las elecciones, para el Senado, la Cámara de Representantes, y ellos se destruyen, y eso es una zancadilla el uno al otro, porque es a lograr tener el poder para hacer
presidente, senador, representante. O sea, eso es una lucha darwiniana a morir, digamos, ¿no? Entonces, Adler dice que uno se mueve por el poder, y en eso Adler también tiene razón. Pero Víctor Sí, Frank, que fue alumno de Freud y de Adler, va a decir que uno se mueve por la voluntad de sentido, de sí, significado. O sea, no es que se niegue la voluntad de placer o de poder, se dice es que lo que más le va a dar a uno salud, salud mental y salud orgánica, lo que más le va a dar a uno salud es encontrar un sentido a su vida, un para qué vivir. El sentido es el para qué, ¿sí? Es el sí. para qué luchar, ¿no? ¿Ok? Bueno. Perfecto, no, sí, 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 realmente muy claro, doctor. Y bajo esto quisiera continuar con algo y es ¿cómo, cómo podría uno encontrar o tratar de encontrar ese sentido de vida? Bueno, a ver, ahí hay dos cosas. Primero, aclaremos que el sentido y significado de alguna manera debe cumplir por lo menos dos criterios, ¿sí? Dos Sí, criterios. Es decir, eh, si yo le encuentro el sentido a algo de lo que me pasó o de lo que me está pasando, sí, el sentido debe de, por un lado, disminuirme el sufrimiento. Si ya, lo que yo viví fue algo doloroso o sí, si lo que estoy viviendo es algo que causa sufrimiento o dolor. ya, Entonces, el sentido, si ese es el sentido, me disminuye el sufrimiento. Pero si yo sigo desesperado, ese no es el sentido, ¿sí? ya, sí, señor. Primer criterio, que me disminuya el sufrimiento si lo que viví o vivo es doloroso. Me Sí, disminuye el sufrimiento o el dolor. Y segundo criterio, es que el sentido es lo que me da una explicación, ¿sí? El sentido es lo que me da un pegante, decimos. El sentido es un insight. Un insight, ¿qué quiere decir insight? En psicología, quiere decir una comprensión súbita. O sea, mm, yo digo, ah, ya. Eso me pasó para tal y tal cosa. Ah, ya. Eso de pronto es para esto y esto y esto. Cuando yo hago el insight, comprendo algo nuevo, encuentro un pegante o una explicación de por qué me pasó eso, decimos, ese sí es el sentido. Entonces, el sentido lo que mínimamente por lo menos cumple esos dos criterios, ¿sí? Me sí, disminuye el sufrimiento y me da una explicación, un pegante, un insight. ¿Listo? listo. Entonces, ahora, en psicología, en logoterapia, pues hay varias técnicas para encontrar o ayudarnos mutuamente a encontrar el sentido, ¿sí? Sí, Uno señor. como docente o uno como profesor o uno como trabajadora social o como psicóloga, psicólogo. Por ejemplo, te nombro dos así. Uno es lo que se llama la mayéutica, las preguntas socráticas, ¿sí? Las preguntas socráticas, Mm, ¿sí? ujú, sí, señor. Son formas de pregunta para que el joven vaya descubriendo el sentido, la mayéutica socrática. Y segundo, por ejemplo, hay unos ejercicios grupales, Sí, como el qué hubiera sido sí, qué hubiera sido sí. Hay un libro que yo publiqué también que se llama Logoterapia, un enfoque humanista existencial fenomenológico. sí, señor. Logoterapia, un enfoque humanista existencial fenomenológico, y ahí explicamos, por ejemplo, el qué hubiera sido sí. Son ejercicios ya grupales que ayudan a los jóvenes a encontrar el sentido y significado. También yo tengo un video publicado ahí en YouTube Sí, que señor. es sobre los círculos de diálogo existencial. Ya. Sí, Esa sí, es sí. otra técnica grupal, los círculos de diálogo existencial. Son técnicas grupales que ayudan también a encontrar el sentido y significado a lo que me está pasando. Ojo, pero no solamente lo doloroso, sino también lo positivo. Claro, claro. Ajá. Yo me gano la lotería en este momento. Si me gano la lotería o, bueno, alguna cosa bonita me ocurre a mí, no sé, me llaman y bueno, cosas hermosas, Sí, ¿sí? Eso también le puedo encontrar un sentido. ¿Por qué me sucedió esto tan hermoso? O sea, ¿por qué la vida o el destino o el karma o la ley de la selección natural o la voluntad de Dios, si soy creyente, ujú, quieren o permiten que yo viva este momento tan bello extraordinariamente? Sí, o sea,
El claro. sentido es tanto para lo bueno, doloroso, triste y hermoso, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Y doctor, quisiera que pudiéramos como cerrar conversando acerca de, nos ha hablado un poco también del sufrimiento, ¿verdad? Pero también de la alegría o de esas emociones también hermosas, como usted dice. Y es, qué le podríamos decir a un joven que no tiene una esperanza de vivir y cómo encontrarle un valor a ese sufrimiento? Sí. A ver, mira, hay un folleto que yo no sé si yo te lo envié, un folleto que se llama Apriete los dientes, siga luchando, siga llorando, pero siga luchando. Es un folletico que lo tengo acá, Ujú. te lo puedo enviar digitalmente, no sé si lo tienes, Claro, sí, ¿sí? si me puede hacer el favor de enviármelo, Bueno, yo espectacular. te lo envío para que lo leas. Esa es una ayuda que empleamos normalmente con los jóvenes, ¿sí? Ya, Porque dice eso, o sea, apriete los dientes, siga llorando si toca llorar, claro. pero siga luchando, ¿verdad? Entonces, lo primero, Diego, es que tengamos en cuenta que nosotros partimos también de una antropología relacional. Ya. Ujú. Antropología relacional. ¿Qué quiere decir? Que ser persona es estar en contacto con otra persona, personas. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, para encontrar el sentido y significado es importante el diálogo con otras personas. Yo no puedo quedarme solo, no. Si hay un joven que está en esa búsqueda de sentido, está en desesperanza, todo esto, hay que buscar el diálogo con él. Y él debe entrar en diálogo con otra persona. Porque partimos de que hay una antropología relacional. Yo soy si Ujú. tú eres si yo existo. ¿Sí ves? Sí, señor. Entonces, todo este tema de la antropología relacional es fundamental para estar con el joven, para dialogar con él. O sea, hay que dialogar, ¿no? Ahora, una pregunta, por ejemplo, que Fran hacía muy Sí, fuerte, es una pista que Fran hacía, te la digo. sí, señor. Cuando Fran recibía jóvenes con temas de depresión que incluso habían pensado en suicidarse, Claro. Fran, una de las preguntas socráticas fuertes que hacía Fran, ¿cuál era? Le decía, ¿y usted por qué no se ha suicidado? Oh, ¿O es qué profundo. ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho que usted no se suicide aún? ¿Qué es lo que ha hecho? Y entonces, por ejemplo, el joven decía, no, me da miedo quedar paralítico con esas Ujú. pastillas o quedar en silla de ruedas, qué sé yo. Entonces, a partir de esa respuesta, el joven Fran iba como creando un proyecto de vida, porque al joven le daba miedo quedar paralítico, se atentaba contra su vida, ¿sí es? O sea, esa es una pregunta clásica socrática, Claro. porque es una pregunta dura. Habría que estudiar el método socrático, ¿no? Sí, Pero sí. digamos, la primera parte del método socrático de la mayéutica, la La primera pregunta. parte es hacer una pregunta muy dura, pero fuerte, sí, fuerte, fuerte, ¿no? Retadora. Sí. Después hay que acariciar, pero digamos, psicológicamente hay que, pero la primera es muy dura, fuerte, Claro. porque es la primera parte del diálogo socrático. Entonces, en la primera, date cuenta de esa pregunta tan dura que hace Fran. ¿Usted por qué? ¿Qué es lo que hace que usted no se haya suicidado? En Mm. lugar de Fran decirle, no, no se suicide, mire que la vida es bella, mire que no sé qué, que para qué va a hacer eso, que no sea tonto. No, no, Fran Sí, no sí. hace eso. Fran le dice, bueno, ¿y usted por qué no se ha suicidado? Mm. Y el joven ahí entra en introspección, en análisis, y el joven, obviamente, poco a poco va a decir, oiga, ¿verdad? ¿Por qué no lo he hecho? No, porque me va a pesar que mi mamá quede llorando mucho. Bueno, hay un motivo, ¿sí ves? Pero sobre ese motivo es que hay que seguir creando un proyecto de vida. No me Claro. puedo quedar en que sí, ya es un paso fundamental. Es que no lo Identifica hago porque también. me da miedo que mi mamá se quede llorando toda la vida. Bueno, eso es fundamental, pero a partir de eso construya un proyecto de vida, ¿sí ves? Ujú. Genial. Muchas gracias, doctor. Muchas Listo, gracias Diego. porque yo sé que esto es de gran valor. Listo, De gran valor ha sido para listo, mí, pero también para otros. Entonces quisiera listo, como, Diego. Te envío el folleto. Te sí, envío el señor. folleto ahora, Diego, y
si puedes participar de algún curso que tenemos, ¿no? Claro, sí. Te envío alguna información o el congreso que tenemos ahora en noviembre, ¿no? Cualquier cosa online, te mando eso y de pronto para que estemos en contacto a ver qué más se puede hacer. Listo, te mando algunas propuestas. Lo de la Sí. Universidad de la Calle también, para que tú con calma veas, ¿ok? Wow. ¿Listo? Sí, Bueno, señor, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Igual yo invito también a que puedan consultar más acerca de él, seguirlo, buscar por YouTube, como él nos dijo, también buscar sus libros y visitar también el sitio web del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia. Muchas gracias, doctor. Un gran abrazo y un saludo. Que gracias. esté muy Bueno, bien. bueno, Diego, suerte. Que Que esté muy estés bien. Hasta bien. luego. Bueno, Gracias. suerte. Sí, señor. Gracias. Chao. Chao.